Buen día, jóvenes. Hoy 26 de septiembre, perdón. Buenos Estoy, días, buenos días, Julio. Te estábamos esperando. ¿cómo Está está? Julio. Bien, aquí ya estoy ya con la clase, estoy ¿Qué tal, grabando. profe? Bien, estoy grabando la clase para luego compartirla en el grupo. Están ahorita Iván, Yamilet, Diego, Juan Esteban, Citlali y Julio Rivera. Vamos a esperar a ver si se conecta alguien más. Pues deseo que estén muy bien, me da mucho gusto saludarlos. Algunos los tuve en sábado, otros en domingo, pues ahora estamos todos reunidos. La actividad 5 tiene que ver con participación sobre esta temática que vamos a ver, que básicamente es revolución, pero para ello vamos a partir del porfiriato. Bueno, entonces fíjense bien, vamos a escuchar primero la explicación, luego participan. Vamos a ver que el porfiriato surge después de la muerte de Benito Juárez, llega a la presidencia Lerdo de Tejada y cuando se reelige don Porfirio Díaz, pues hace un pleito, ¿no? Con el plan de Tuxtepec y quita a Lerdo de Tejada, se pone él y a sus compadres los va a poner en los restos de los estados. Va a tener una dictadura. ¿Cuáles son las características? Como toda dictadura, pues en lo político va a haber reelección, en lo económico va a haber inversiones nada más para los extranjeros, en lo que es lo social va a haber fuerte desigualdad social, los pobres van a ser muy pobres, los ricos muy pocos y muy ricos. Por ejemplo, en Culiacán, todo lo que era la ciudad de Culiacán, básicamente era del río donde está Forum hasta el Parque Revolución y del Panteón San Juan, que no existía, va a existir hasta 1910, 1911. De allí hasta donde está la UAS, el estadio universitario, toda esa parte era Culiacán. Las calles eran de tierra, que cuando no llovía se hacía mucho polvo y cuando llovía se hacía muchos charcos. Pues bueno, Porfirio Díaz instaura una dictadura. Va a haber al final de su gobierno una fuerte crisis porque los estadounidenses pues ya no les servía ya el viejo presidente y van a querer ellos un cambio. De hecho, van a mandar a Kenneth Torker para que haga un libro y describa una feroz dictadura y muestre pues la decadencia y la crisis económica, política y social que vivía el país. Luego viene ese cambio en el gobierno, en el 1909, precisamente a Krillman, un periodista estadounidense, Díaz, le dice que ya México está preparado para un cambio, para las elecciones, pero se reelige un año después. Y Francisco I. Madero, que había hecho una gran campaña por todo el país para que hubiese en elecciones libres, pues incluso estuvo en Culiacán y formó clubes antireeleccionistas en el sur del estado, en Culiacán, estuvo en prácticamente todo el estado de Sinaloa y anduvo en otras partes, pero cuando son las elecciones vuelve a ganar Porfirio Díaz y dice, ya ven, me reelegí y no pasó nada. Pues sí pasó, a Madero lo empieza a increpar, empieza a criticar y Díaz lo expulsa del país, lo manda a una prisión, pero él escapa de San Luis, Missouri. Y él firma el plan de San Luis, haciéndoles pensar que estaba en San Luis Potosí, pero no estaba en San Luis, Missouri. Y en ese plan, que se llama Plan de San Luis, convoca a los mexicanos a una revolución, a levantarse en armas contra el gobierno de Díaz y le pone fecha, levantarse en armas el 20 de noviembre de 1910 a las 6 de la mañana, me parece. Y con ello empieza la revolución. Pero no fue tan así porque en junio de ese mismo año Gabriel Leiva Solano se había levantado en armas en Cabrera de Insunza, aquí en Sinaloa, y en Puebla, Aquiles Cerdán. Pero se marca así como 20 de noviembre ese movimiento pues revolucionario. Pero realmente no fue una revolución de ricos contra pobres, porque los que armaron la revolución eran ricos. Por ejemplo, luego van a participar Madero, que era un rico hacendado, participa también Zapata, que había sido presidente municipal en Anenecuilco, en Morelos. Siempre andaba bien vestido, era de la élite. Venustiano Carranza, un rico porfirista de Coahuila, también era rico. Obregón era militar. De hecho, el único que era de clase pobre era Francisco Villa. Pero todos los demás eran pues de la élite. Es decir, la Revolución Mexicana fue una guerra civil
en donde los pobres no lucharon contra los ricos, sino que los ricos lucharon contra los ricos para tener la presidencia y los que se mataron entre ellos fueron los pobres, es decir, el ejército, las facciones, porque lucharon contra maderistas, zapatistas, contra villistas, entre ellos lucharon, pues. Entonces, no sé si me explico. No fue una revolución, fue una guerra civil donde lucharon facciones contra facciones, en donde Zapata desconoce a Madero porque no cumplió sus promesas de campaña, matan a Madero, luego matan a Zapata, luego Carranza, que lo había mandado a matar, es asesinado en 1920 en Tlaxcalaltongo, Puebla. Luego a Carranza lo mata Obregón. Luego Obregón en el 28 se reelige, lo manda a matar Calles, etcétera. ¿Sí? Entonces, entre ellos se matan, entre las diferentes facciones se matan las cabecillas y al final, ¿quién va a ser el gran ganador de esta revolución mexicana? Muchos dicen que si hubo revolución terminó en 1911 porque Porfirio Díaz salió del país. Otros dicen que terminó en 1917 porque se reformó la constitución del 57 y hasta ahí ya los ganadores van a ser los carrancistas, es decir, los constitucionalistas o convencionistas, porque hicieron una convención, pero se llamaron así, y dicen, en el 17 termina la Revolución Mexicana y el gran ganador fue un antiguo porfirista. Es decir, Madero luchó contra Porfirio Díaz, pero al final ganó un porfirista que fue Venustiano Carranza, que fue un presidente ya constitucional con la reforma que se hizo en 1917. Entonces se van a enfrentar las diferentes facciones, pero los que van a ganar son Carranza y posteriormente los sonorenses, que son Álvaro Obregón, Plutarco Elías Calles. De hecho, Obregón mató a muchos generales sinaloenses. Y a pesar de ello, Culiacán, su principal rúa, tiene su nombre, Álvaro Obregón, más sin embargo él no quería a los sinaloenses, mató a muchos generales. De esta playa de generales como Rafael Buelna, como Ángel Flores, llegó a aspirar a ser candidato a la presidencia, como después lo fue Maquillo, lo fue Francisco Labastida, pero aquí estoy mostrando las etapas de la revolución. La etapa armada, el origen y fundamento de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que fue promulgada el 5 de febrero de 1917, que tiene que ver con la actividad 4, donde van ustedes a escribir la importancia de la Constitución y la importancia del artículo 3, 27 y 123. El tercero habla de la educación, que dice que tiene que ser laica, gratuita y obligatoria. Laica, ¿qué quiere decir? No profesar ninguna religión. Gratuita, que no se le debe de cobrar, y obligatoria, que todos tienen que estar educándose en las escuelas. Pero pues vemos niños en la calle, etcétera, etcétera. Entonces, ¿hubo revolución? La educación es gratuita, laica, obligatoria. Peña Nieto le agregó que tenía que ser de calidad. Luego, el artículo 27 habla de que las tierras son de los mexicanos. Sin embargo, vemos playas, edificios, bosques que son sus dueños alemanes, japoneses y estadounidenses, incluso muchas minas que son de canadienses. Se cumple la Constitución, el artículo 123, que pide que las personas trabajen nada más 8 horas. Pero bueno, entonces, hubo una revolución mexicana, se cumple la Constitución, se cumple el artículo 3, 27, 123. Vamos a continuar. Fíjense, el artículo 1 de la Constitución, es que la Constitución está bien hecha, está muy bien redactada, es una de las constituciones más avanzadas a nivel mundial, pero no se cumple. Igual la Constitución de 1857 no se cumplía. Porfirio Díaz no la cumplió, Benito Juárez no la cumplió y la del 17 tampoco se está cumpliendo. Pero después de la revolución vamos a tener la creación de muchas instituciones. Después de la guerra civil van a haber instituciones como el IMSS, el ISSSTE, el IMSS que se crea en enero de 1943, que va a dar seguridad social, es decir, de salud a los trabajadores. Se crea la CTM, se crean los sindicatos, por ejemplo, el CENTE, que surge en 1943 en Sinaloa. Se funda en mayo de 1965, pero luego se divide en maestros federales, maestros estatales, que buscan pues defender los derechos laborales de los trabajadores de la educación. Ahora, el México de las instituciones dentro de la revolución. ¿Cuánto dura la revolución? Pues va de 1910 cuando inicia hasta 1940 cuando termina el periodo de gobierno de Lázaro Cárdenas, en donde ya no va a haber guerras, ya no va a haber problemas.
supuestamente, al interior del país. Luego en el 40, un año antes, en septiembre del 39, había iniciado la Segunda Guerra Mundial allá en Europa, donde interviene Inglaterra, Francia, y del otro lado los nazis, japoneses, italianos, y a Estados Unidos entra por un pretexto, por lo de Pearl Harbor, entra a la guerra, pero es aliado con Brasil. México manda un escuadrón, el escuadrón 201, me parece que van a luchar allá, pero nomás llegan y se presentan y nomás no hacen batalla. Bien, entonces, este México de instituciones, como su nombre lo dice, va a posibilitar la creación de diferentes instituciones, diferentes organismos. Venustiano Carranza, pues, promulga la Constitución. Álvaro Obregón crea la SEP, que pone como primer secretario de Educación a José Vasconcelos. Dígame. Mande. La revolución empieza en 1810 y termina en 1840, dijo. 1910 y termina en 1940. Empieza con la convocatoria de Madero para levantarse en armas contra Porfirio Díaz, el 20 de noviembre de 1910. ¿Ok? Okay, gracias. Bien. Entonces, Álvaro Obregón crea la SEP, que ya existía, ¿no? Ya existía como Secretaría de Educación y Bellas Artes con Justo Sierra como secretario en tiempos de Porfirio Díaz. Pero va a ser con Álvaro Obregón que se cree la SEP en 1921. Dentro de unos meses vamos a cumplir 100 años de creación de la SEP. Su primer secretario, José Vasconcelos, era racista. De hecho, un lema que tenía él: por mi raza hablará el Espíritu Santo, decía él, por mi raza. Es decir, era racista. Pensar que mi raza es superior a otras es racismo. Pensar que si yo soy negro, que si yo soy indígena, pero soy superior al blanco, es racismo. Pensar que si yo soy blanco y soy mejor que el negro, que el chino, es racismo. Pensar que el otro es menor que tú es racismo. Pues entonces José Vasconcelos era racista. Él pensaba que ser indígena era lo mejor que te podía pasar. Es racismo también. Bueno, luego van a haber diferentes secretarios de Educación Pública, como Solana, hasta el actual, que es el señor Moctezuma Barragán, pero básicamente son puestos políticos, pues no son realmente personas que estén interesadas en la educación, sino que más bien pues son puestos políticos, están ahí porque pues básicamente los ponen, ¿no? Bueno, ahora, Plutarco Elías Calles va a formar algo muy importante para todos los presidentes. Va a formar el Partido Nacional Revolucionario, PNR, en 1929. ¿Para qué lo crea? Porque buscó gente, grupos, para que votaran por él, para que todas las decisiones lo apoyaran. Entonces, en torno al PNR están los campesinos, los grupos obreros, los taxistas, etcétera. Diferentes agrupaciones van a estar en torno al partido político, que en 1938 le cambia de nombre Lázaro Cárdenas, le pone PRM, Partido de la Revolución Mexicana, saca del país al que lo había puesto, a Plutarco Elías Calles, y dice: ahora el jefe soy yo. Pero mientras estuvo Plutarco Elías Calles, decía: yo soy el jefe máximo de la revolución, y todo su periodo de gobierno le llamó maximato. Él no estaba en el poder, pero él gobernaba. Estaba en el poder Portegil, Pascual Ortiz Rubio, Abelardo L. Rodríguez como presidentes, pero quien gobernaba era realmente Plutarco Elías Calles, el jefe máximo de la revolución, y por eso se le llamó maximato. Durante su gobierno hubo la guerra cristera, donde el gobierno mataba a sacerdotes, cerraba iglesias, hubo un combate hacia los chinos, se le tenía pavor a los chinos, se les mataba, incluso se les expulsó de Sonora, de Sinaloa, y se refugiaron en Chiapas, en Guatemala, hasta Perú. Lázaro Cárdenas. Plutarco Elías Calles, literalmente de la mano, lo lleva a la presidencia y le dice: Lázaro Cárdenas, tú vas a ser presidente. Había otros contrincantes como candidatos a la presidencia. Había un comunista, un socialista y el del partido oficial, que era Lázaro Cárdenas. Pues gana Lázaro Cárdenas, pero cuando está en el poder, al otro día le manda al ejército a la casa de Plutarco Elías Calles, que era un edificio, lo saca literalmente de la cama, lo sube a un avión y lo saca del país, y le dice Lázaro Cárdenas: a partir de ahora el que manda en México soy yo. Fíjense nomás, Plutarco Elías Calles era su padrino, lo puso en la silla, pero cuando ya estaba en la silla Lázaro Cárdenas, lo sacó del país. Pero Lázaro Cárdenas hizo un buen papel, trajo la educación socialista,
hizo reparto agrario, sacó a los yanquis de los pozos petroleros y nacionalizó la industria petrolera. No nacionalizó el petróleo lo nacionalizó Venustiano Carranza mediante el artículo 27 que dijo las tierras y todo lo que hay abajo de las tierras es de los mexicanos. Pero Lázaro Cárdenas nacionalizó los fierros, la industria petrolera, le prestó dinero a Washington, indemnizó a los yanquis con dinero prestado y lo sacó del país, pero luego volvieron con Peña Nieto, ahí está la Chevron, ahí está, próximamente va a estar la Texaco, en todo el país, otra vez las industrias vuelven a ser de los yanquis. Felipe Calderón quiso hacer una refinería, me parece que no se hizo. Entonces, tenemos petróleo, tenemos gas, pero no tenemos gasolina y se tiene que importar. País petrolero, pero pueblo pobre. Esperemos que eso cambie con estos nuevos gobiernos. Bien, hubo un problema ahí con el reparto agrario. Me voy a adelantar un poquito una diapositiva. Bueno, no la puse. Pero en el reparto agrario hubo un problema. Lázaro Cárdenas dio las mejores tierras a los ricos, a los empresarios. En la casa del rico, ahí pasaban los ríos. Y los campesinos, pues les tocaron tierras muy pobres, secas, con cardones. De hecho, hay una novela muy representativa de Juan Rulfo que se llama Nos han dado la tierra. En esa novela, él dice, él describe pues de que sí hubo un reparto agrario con Lázaro Cárdenas, pero que ese reparto a los campesinos les tocó las peores tierras. Y de hecho, quienes más repartieron tierras fueron los sonorenses. Álvaro Obregón repartió muchísimas tierras, miles de hectáreas, y Lázaro Cárdenas repartió pocas tierras. Más sin embargo, Lázaro Cárdenas pasó como el gran repartidor de tierras porque con él se dieron los papeles. Con él se dieron los papeles que se llama dotación definitiva y se crearon los ejidos. Por ejemplo, La Palma en Nabolato se creó en 1938. Y así, en casi todo el país se fundaron los ejidos en 1938, 1939, 1940, pero no porque Lázaro Cárdenas los haya hecho, sino porque era un proceso que venía de 1921, 1929. Los solicitantes de tierra solicitaban tierra, valga la redundancia, y en época de Lázaro Cárdenas, cuando menos tierras se repartieron, se les entregaron los papeles. Y por eso él pasa como el gran el repartidor de tierra. Es como el sexenio de Peña Nieto, que dicen que fue el presidente del empleo, que porque dio muchos empleos, pero dio empleos de 4 horas, de 6 horas, entonces sí hubo mucho empleo, pero salario bajo. Igual pasó con el reparto agrario. Bueno, vamos a pasar a otra etapa que es consolidación del Estado mexicano. Vamos a ver ya los gobiernos de Ávila Camacho, que él entra a gobernar en el 40, le toca la Segunda Guerra Mundial, le toca. La guerra vino de Europa. Y México más o menos participó, llegó un telegrama a Zimmerman que quería que los nazis, los mexicanos se unieran a ellos, los yanquis interceptaron el mensaje y por eso también entraron en la guerra. Manuel Ávila Camacho le tocó la Segunda Guerra Mundial. Miguel Alemán también le tocó muchas manifestaciones de médicos. Adolfo Ruiz Cortines le tocó una de las primeras devaluaciones del peso. Adolfo López Mateos, otra vez huelga de médicos, creación del ISSSTE. Gustavo Díaz Ordaz. Ahí se termina el milagro mexicano, que había sido de 1940 a 1970, y le toca el movimiento estudiantil de 68. En Francia había habido un movimiento estudiantil en donde los estudiantes habían criticado al gobierno, pero no tanto por ellos, sino porque los maestros eran los que los convocaban a marchar y a manifestarse. Por ejemplo, hoy es 26 de septiembre y se cumple un año más de la desaparición forzada de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Estos muchachos iban a celebrar el 2 de octubre del 68 y cuando la noche del 25 de septiembre los interceptan y hasta la fecha están desaparecidos. Pero el 68 no nada más hubo en México, también hubo en Francia, en Brasil y mucho en Argentina y en Chile. Por ejemplo, en Argentina hay muchos detenidos desaparecidos. Hay personas que todavía buscan a sus desaparecidos. Y con Gustavo Díaz Ordaz se vio esa fuerte represión por parte del Estado mexicano. A toda esa etapa se le llama guerra sucia. Bien, tengo a Julio, Iván, Diego, Yamilet, Citlali, Juan Esteban, Darina, Diana, Teresita, Pablo Quintero. Entonces, lo que vimos hoy en esta clase, luego vamos a tener otra reunión,
Lo que vimos hoy es esa etapa del porfiriato y de la revolución. ¿Sí? Es el porfiriato de 1877 a 1910, la revolución de 1910 a 1940, las etapas de la revolución, que fue una etapa armada, constitucionalista, gana Venustiano Carranza, un antiguo porfirista, que promulgó la Constitución de 1917 y él se hizo presidente. La Constitución poco o nada se respeta, no se cumple, y las instituciones después de la revolución fueron el IMSS, el ISSSTE. Con Lázaro Cárdenas se terminó el proceso de reparto agrario, hubo exploración petrolera y una política obrera. Bien, entonces paso a la parte de las participaciones. Me gustaría que alguno de ustedes prendiera su micro y me comentara algo sobre los temas que vimos. Los escucho de manera voluntaria. Bueno, a ver.